Y seguimos en Tardes Federales, estamos en vivo y en directo desde el Senado de la Nación, chicas, con esta entrevista, esta visita, un honor de lujo. Víctor, yo acá tengo tu libro, como buena cholula de periodismo, lo tenés que firmar. Con todo gusto, sí, me da mucho placer hacerlo. Creo que es la tarea que emprendo con mayor alegría últimamente. Sí. ¿Firmar los libros? Sí, sí, me siento muy bien con el libro, con el esfuerzo que puse, con el trabajo que hice. Es un libro no escrito catárticamente tan solo. Alguna parte parece catártica, pero también tiene una búsqueda de hacerlo lo mejor posible. Es un libro. Yo respeto el formato del libro. No es lo mismo que un artículo, no es lo mismo que lo que hablo. Tiene que tener la búsqueda. No sé si lo conseguí, pero tiene que tener la búsqueda de lo que estética y éticamente uno espera de un libro. Un libro es algo bastante más sagrado que cualquier otra cosa que nos comunique con la gente. Y como dicen los maestros, perdón Laura, nos ayuda a tener un espíritu más crítico, ¿verdad? Desarrollar una mente más crítica de las cosas. ¿Qué le dicen del libro? La gente que se acerca, le pide un autógrafo así tan cholulamente como yo. Bueno, el mundo se ha dividido para mí entre quienes me estiman mucho y quienes me rechazan. Ayer me contaba una persona que compró el libro en La Plata, unos muchachos de Hispan TV que vinieron a hacer una nota de este tipo y me contaba que había comprado el libro y donde lo compró él sintió que 2 o 3 personas lo miraban raro. Es decir, admonitoriamente. Es un libro que algunos libreros han escondido, que no han puesto demasiado visible en algunos casos. Es un libro que tiene algún estigma, pero también es verdad que hay quienes poco menos les faltaba decir, como si vendiesen la sexta de Crónica, tenemos el último libro, una cosa por el estilo. Porque hay una polarización en ese sentido, como dije antes, que se da en todo el mundo y el libro no puede escapar a esa condición. Y usted se alimenta mucho de los apoyos que recibe, porque en el muchísimo. Habla también de que justamente en la audiencia en cuestión hizo muchos amigos en ese momento también. Más sí, allá de hubo miles de personas fueron a apoyarlo. Fue increíble lo que sucedió, fue un episodio de los más conmovedores, si no el más conmovedor que viví en mi vida. Cuando yo doblé una esquina y vi por la avenida 9 de Julio la cantidad de gente que había, cuando intuí, quedé absolutamente desbordado y paralizado de la emoción. Fue una cosa realmente muy fuerte que en el libro está de alguna forma también trasuntado. Pues si bien cuenta que hay gente que se le acercó para discutir o para confrontar o no con la mejor onda, también hubo un montón de adhesiones, inclusive acá cuando entramos... Yo me apoyo en ese promedio. Yo creo que la gratitud que siento por quienes me tratan como ustedes en este momento tiene que ser el blindaje frente a algunas situaciones desagradables que me toca vivir como persona pública, que por otra parte jamás se va a quedar en su casa escondido, sino que soy una persona muy salidora, muy confraternizadora con las maravillas que tiene la ciudad de Buenos Aires, o sea que mi vida transcurre en teatros, cines y conciertos. Esa es la vida que yo tengo después de las 8 de la noche en cada día del año. Y a eso no quiero renunciar de ninguna manera. Entonces, de vez en cuando una mirada, una palabra al paso, un pequeño insulto o un insulto a veces no tan pequeño. No tan pequeño, parecería que podría marcar una herida demasiado grande en la que uno sangra por dentro. No obstante, el cariño también exagerado y también inmerecido, para el que yo no me siento de ninguna manera preparado para aceptar como algo natural, son los que me ayudan a convivir bien con este momento, con algunos momentos en los cuales hay un cierto dolor personal, porque en definitiva lo que podría suceder es que yo sea un gran equivocado, pero yo no he renunciado a ninguno de los aspectos que hace a una persona de calidad, de buena calidad moral. Puedo ser un hombre muy equivocado, puede ser un hombre demasiado prisionero de mis ideas, puedo ser un hombre con excesos, aceptaría estas limitaciones a la calidad de persona, pero jamás la intencionalidad en lo que digo con un propósito detrás y mucho menos de carácter material o de oportunidades, de lo que fuere. Por el contrario, soy una persona peligrosa para mí mismo en ese sentido y lo fui así toda mi vida. Siempre he luchado contra determinadas formas de poder. Nunca sabré exactamente por qué, pero es lo que me ha ocurrido. Víctor Hugo Morales tiene una familia detrás. ¿Cómo toma esto? ¿Cómo lo vive? ¿Lo sufre? ¿Lo padece? ¿Lo acompaña? Yo estoy muy admirado de la mujer que me acompaña porque ella de vez en cuando oye. Para colmo yo soy un poco sordo, con lo cual algunas cosas se me escapan. Es verdad lo que digo. Pero ella sí. No es que me ocurra cada rato, claro, pero siempre está eso latente. Y bueno,
como nadie conoce mi vida en lo económico, ella es la absoluta administradora de lo que pasa familiarmente. A veces yo tengo una hija con una carrera profesional que yo sé que esto le marca limitaciones muy fuertes con las que nunca me ha dicho nada, pero yo sé que pasan cosas en ese sentido. Mi hija de 17 años quizás alguna vez tuvo que escuchar, nunca me lo dijo tampoco, algún comentario en función de que saben que es mi hija. Tengo un hijo varón, dos hijos varones, pero uno que vive en México, que es muy formado políticamente, estudió relaciones institucionales y está muy metido en el terreno de la política, es el que más fácilmente puede sobrellevar estos avatares que me ha tocado enfrentar en este periodo tan particular. Y en algún momento, en todo esto que fue recibiendo, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, en algún momento pensó, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Sintió miedo porque algo se pasara del límite? El miedo siempre lo tengo respecto a mí. Toco la difunta Correa antes de irme porque me hizo una gauchada muy grande una vez en mi vida y me volví creyente y devoto de ella, claro, para que me dé la fortaleza por si pasa algo. Yo quiero decirles que lo que estoy contando son cuestiones aisladas. No sería fácil sobrevivir a una situación en la que la repetición... Y por otra parte, como la mayoría de la gente que no estima mi trabajo, más bien es indiferente, no toma esa actitud de qué sé yo, 20 anécdotas de estos años que han sido un poco más peliagudas, un poco más comprometidas, el hecho de que la mayoría de la gente se abstiene y en cambio el que me estima y me quiere lo manifiesta y lo hace con una alegría muy especial. En realidad, si yo me dejase llevar por ese tipo de evidencias, pensaría que todo el mundo está contentísimo con lo que hago. Pero yo sé que no es así y que la división es tan tajante como la que impone una ciudad de derechas, por otra parte, como es la ciudad de Buenos Aires. A mí me toca vivir no en un ámbito donde las cosas están un poco más repartidas, sino en un lugar donde están los más satisfechos de la sociedad argentina. Y los satisfechos son de derecha. Los satisfechos tienen una mirada particular del mundo, muchísimas veces de un enorme egoísmo, y suelen ser bastante más intolerantes y tratan de llevarse por delante todo lo que se enfrente a ese poder que ellos sienten que tienen. Con lo cual, al tomar conciencia en qué ciudad vivo, con qué tipo de clase media me encuentro, con qué tipo de clase media alta me voy a cruzar y en qué ámbitos se desarrolla mi vida, con todo esto, más el cariño y el afecto que normalmente tiene que ver con los jóvenes, y como yo sé que los jóvenes lo que quieren de la gente es su transparencia, a mí eso me hace muchísimo bien, porque a un joven es más difícil engañarlos, como más intuitivo. Esto es lo que por lo menos yo percibo de las cosas. Y con los jóvenes tengo una relación, como con ustedes, en este momento, que me ayuda muchísimo, que me da mucha fuerza. Muchísimas gracias. Usted es como le decía al principio, bueno, en este programa recorremos las distintas provincias de nuestro país. Hoy nos salimos un poquito de Argentina, nos vamos a nuestro país vecino, nuestro querido país vecino Uruguay, de donde es usted, de Cardona. ¿Cómo fue esa infancia allá en Uruguay? Que ya soñaba, ¿verdad?, de chiquito a trabajar en la radio. ¿Hubo algo de eso? Sí, es probable que el mundo de la radio me fascinaba. Yo no sé si soñé, pero decidí a los 12 o 13 años que quería ser locutor, por ejemplo, porque ya tenía una voz que me ayudaba y leía bien y vocalizaba bien, esos pequeños milagros físicos que se dan. Y entonces, a partir de ese momento, y la radio era para mí lo que la televisión o la internet hoy día es para ustedes, era mi lugar donde aprendía, me divertía, me emocionaba, era muy seguidor de los radioteatros, me gustaban muchísimo las historias de amor de los radioteatros, era muy oyente y me fascinaban las voces, estaba enloquecido con las voces que emitían las radios, era gran oyente de un radioteatro de Radio El Mundo, por ejemplo, a las 5 de la tarde, con Oscar Casco o Tinio Marinelli, o Fernando Ciro, con Hilda Bernard, y esas voces me traspasaban con su belleza, y yo soñaba, hablaba solo, repitiendo los monólogos que ellos hacían, así que era como un destino trabajar en radio, y a los 16 años empecé. ¿Y cómo llega el fútbol, las transmisiones, que fue la primera, no? Relataba siempre mentalmente, soy jugador de fútbol, amateur. Sí, tenis también, pero sabemos. no muy malo, sí, me gusta, era muy deportista. Los pueblos chicos permiten una relación muy fuerte con el deporte. Claro.
O sea que era El un gran club social deportista. cerca, siempre, claro. Vivía en la plaza de deportes de mi pueblo todo el tiempo. Mi vida se desarrollaba por ahí, por lo tanto era muy feliz, muy vinculada a lo lúdico. Y después no faltaba nunca ni a la escuela ni ni a secundario. Mi mundo tenía que ver con la escuela y con el secundario. Me sentía muy feliz ahí, creo que no tuve faltas en los 10 o 12 años en los cuales fui alumno. Y podría decirse que fue una etapa realmente muy feliz y muy formadora de mi vida. Yo no tengo gran estima por los pueblos chicos, dejan algunas marcas, algunas heridas, algún resentimiento, porque las diferencias sociales se notan, porque más, claro. cada cual es hijo de alguien que está identificado. A mí me gusta la ciudad grande, donde yo me pongo este saco y salgo a pelear la vida y peleo parejo con cualquier otra persona, porque no se sabe, no hay una historia de mí. Y no eso que uno detectaba de algún profesor, que con algún alumno, como era socialmente más destacado, podía ser más amable o más temeroso en la relación o algo por el estilo. Y yo detectaba alguna de esas cosas también. Entonces, de vez en cuando había una cierta rebeldía. Yo debo haber sido siempre un poco rebelde, pero básicamente, como había tanto deporte, tanto contacto con los amigos, mucho teatro, etcétera, yo creo que tuve una infancia muy feliz que agradezco a Dios. Y en el libro está habla mucho del rol del Estado en su infancia, en su crecimiento, y por eso cómo influyó en sus posturas ideológicas y políticas. Claro, el Estado es muy formativo. Yo soy el Estado, yo soy un hijo del Estado. Como iguala, ¿no? También en esos pueblos chicos quizás estás al lado de que tiene, Uruguay es un país básicamente con mucho colegio, Estado presente, ¿verdad? Por lo tanto, yo amo lo que es el Estado, amo lo que es el colectivo, amo lo que es el interés por el otro, lo que es la pasión por la pertenencia al todo, a la sociedad en su conjunto. Me siento protegido en la salud, en la educación. Yo nunca compré, mis padres nunca tuvieron que comprar un cuaderno, ni un libro, ni un lápiz. Jamás. Todo me lo dio el Estado. Pero siempre. O sea, hice toda mi carrera hasta terminar el secundario sin que mis padres tuvieran que invertir un centavo. Esto para mí es algo muy fuerte y este era un gran igualador social. Una gran posibilidad que se me daba gratuitamente y que igualó esa instrucción pública, esa educación, igualó mis posibilidades frente a los que en el punto de partida tenían una enorme ventaja. A los que salían 100 metros antes que yo en la carrera de la vida, yo los pude alcanzar gracias a la educación, pero gracias a la educación que daba el Estado, si no siempre hubiese estado replegado. ¿Y cómo ve hoy Uruguay? Bueno, está como todos los gobiernos, como todos los países que tienen gobiernos progresistas, intentando ratificar ese rumbo, con las dificultades de una lucha brazo partido con un neoliberalismo que tiene todo el poder real. Es el poder real de las clases dominantes y de los sectores periodísticos dominantes contra el poder del pueblo. Y el poder del pueblo no siempre es el que puede decidir las cosas, porque el pueblo a veces se convierte en clase media. Y cuando se convierte en clase media, empieza a parecerse, uno no sabe cómo, a aquellos que siempre lo miraron por encima del hombro. De otro lugar, es decir, más arriba. Con toda naturalidad, el hombre, una vez que mejora, sube un escalón, sube otro y quiere otro escalón, y eso es muy justo. Pero no mira de dónde partió y cuáles son los riesgos para decaer de nuevo. Entonces, en el afán del próximo escalón, es decir, la persona que nunca soñó tener un auto, de los que yo conozco muchísimos amigos, que no pensaron, no soñaron que iban a tener un auto y lo tuvieron en este tiempo. Después del auto tienen un nuevo problema, tienen que pagar la patente, tienen que pagar el seguro, necesitan dinero para la nafta. Si sube la nafta tienen un nuevo problema en el que durante 35 años, estoy pensando en un amigo especial, porque yo se lo decía esta semana, nunca pensaste en el precio de la nafta, ¿verdad? Hace 5 años que pensás en el precio de la nafta. Qué casualidad que ahora la nafta te preocupa porque subió 4% y los diarios te dan manija con que en un año subió el 40%. ¿Sabes por qué? Porque tenés auto. Ahora, elegí la nueva problemática que te obliga de repente a confrontar con una realidad pesada de vez en cuando, pero que es una realidad completamente distinta. Vos podés ser pobre con cloacas o pobre sin cloacas. Claro. Cuando juegan cínicamente con la pobreza y con determinados valores que nunca les importaron en estos países que fundacionalmente son injustos, cuando hablan de que hay pobreza, bueno, aceptemos que pobre no se es porque un día ganas 4.000
y entonces de 4.000 para abajo sos pobre y de 4.000 para arriba no. No es esa la diferencia. Yo, que soy de origen humilde, puedo decir que mi vida fue muy distinta, con mi padre ganando la misma plata cuando tuve cloaca, y que cuando se accede al agua potable, la vida tiene otra calidad, y cuando se accede a una educación permanentemente y se abren posibilidades, la pobreza tiene otra nobleza y tiene otro valor y otras posibilidades. Entonces, a la persona que se olvida de ese origen, yo por eso pongo tanto énfasis, yo soy un hijo del Estado en general. En el país que yo viviese, amo el Estado, porque lo otro es el individualismo, es la carrera sórdida de cada cual para sí, de salvarse, de no importarle jamás el otro, de quererlo todo para uno, de no tener el mínimo espíritu distributivo, de protestar cada vez que le aumentan un impuesto, porque ese impuesto va para los que trabajen, sí, si quieren trabajar y no tienen posibilidades. Claro. Ese egoísmo brutal de la gente que se enoja por los que se jubilaron habiendo trabajado en negro o no habiendo podido completar los aportes. Yo no puedo concebir eso. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en eso del periodismo, la función del periodismo? Bueno, la función del periodismo sería para hacernos más cultos, para entender esto. Pero como lo que el periodismo representa son esos otros intereses, lo que hace es exactamente lo contrario, taladrarle a la gente para que rechace el Estado. Ya lo hicieron una vez. Yo no puedo entender, yo lo puedo entender a los ricos, a los satisfechos, a los que no tienen ningún tipo de problemas, porque para ellos la vida no tiene cambio. Puede gobernar Macri, puede gobernar Massa, puede gobernar Kirchner, que para ellos la vida no tiene variante. Pero el tipo, la persona de abajo, a mí me sorprende enormemente que piense que aquellos que creen en el neoliberalismo, aquellos que les dicen, ustedes, perdón, estoy incursionando un poco en política y me estoy yendo largo, además ustedes tienen que hacer una pausa. Nos encanta, nos están diciendo que vamos a una pausa. En un ratito seguimos con esta interesantísima nota y esta visita que realmente es un lujo para dar referales. Bueno.